Me paré junto a la ventana de mi oficina en el ático, en el centro de Chicago, viendo las luces de la ciudad brillar contra el cielo crepuscular, 48 pisos más abajo. Los empleados salían para la noche, incluyendo a mi padre, madrastra y medio hermano, sin saber que trabajaban para mí. 7 años atrás, me habían echado de nuestra casa, tachándome de fracasada y una carga. Ahora, recibían cheques de Titan Innovations, el gigante tecnológico que construí de la nada, y aún no tenían idea de que yo era su fundadora y directora ejecutiva. Señorita Adams, la voz de mi asistente Claire sonó por el intercomunicador, todo está confirmado para la asamblea de mañana. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto? Sonreí levemente, las yemas de mis dedos rozando el frío cristal. Sí, dije. Es hora. El recuerdo de esa noche seguía siendo nítido. Tenía solo 19 años, recién salida de una pequeña universidad del Medio Oeste con un título en ingeniería de software, no el título en finanzas empresariales que mi padre había exigido. Nunca sobrevivirás sin una carrera de verdad, me había gritado desde el otro lado de la cocina. Nadie se enriquece escribiendo código en un sótano. Mientras tanto, mi medio hermano, Ryan, era el niño de oro de la familia, ya trabajaba para una prestigiosa firma de inversión, ya presumía de su futuro MBA. Cuando me negué a aceptar el trabajo de nivel inicial en un banco que mi padre me había conseguido, estalló. Si eres demasiado orgullosa para nuestra ayuda, vete. Tenía exactamente 30 minutos para empacar. Mi madrastra, Lydia, observaba desde el pasillo, fría y silenciosa. Esto es lo mejor, Rachel, dijo rotundamente. Tal vez un pequeño fracaso te enseñe humildad. Ryan simplemente se rió mientras mantenía la puerta abierta. Me fui esa noche con una computadora portátil maltrecha, $150 en efectivo y un sueño. La primera startup a la que me uní era brillante en tecnología, desastrosa en liderazgo. Cuando se derrumbó 6 meses después, hice mi movimiento. Presenté a los inversores un plan: rescatar la tecnología, reconstruir el equipo, dirigir la empresa correctamente. Dudaron. Era joven, sin pulir y completamente desconocida. Pero mi visión era clara y mis habilidades de codificación innegables. Apostaron por mí. A los 22, Titan Innovations prosperaba. Y ahora, a los 26, es una de las estrellas en ascenso más grandes en la escena tecnológica del Medio Oeste. Mantuve mi propiedad oculta detrás de compañías ficticias y dejé que nuestro carismático director de operaciones se convirtiera en la figura pública. Pero mañana, en la reunión anual, se levantaría el velo. Mañana mi familia finalmente se daría cuenta de para qué imperio habían estado trabajando durante los últimos 3 años. Y esta vez, no sería yo la que se iría. Hace 3 años, Titan Innovations compró silenciosamente la Torre de la Ribera, el mismo edificio del centro de Chicago donde el bufete de abogados de mi padre apenas se aferraba a la vida. En lugar de desalojarlos, hice que Recursos Humanos les ofreciera trabajos con nuevos títulos. Mi padre, que una vez fue socio principal, se convirtió en nuestro asesor legal interno. Mi madrastra, Lydia, aceptó un puesto como coordinadora administrativa. Y Ryan Mockler, el niño de oro cuya carrera había sufrido turbulencias inesperadas, aceptó un puesto de cumplimiento junior. A veces, a altas horas de la noche, veía la transmisión de seguridad del edificio desde mi oficina en el ático, mi padre, un poco más encorvado ahora, corriendo por el vestíbulo, café en mano, Lydia organizando comidas compartidas en la oficina como si los ascensos dependieran de ellas, Ryan, cuyos trajes a medida no ocultaban la ansiedad en sus ojos, esforzándose tanto por ser notado. Les encantaba trabajar aquí. A través de susurros de conocidos mutuos, personas que no sabían que me estaban dando información, lo escuché todo. Mi nueva empresa realmente valora el trabajo duro, se jactaba mi padre en las barbacoas a las que nunca me invitaban. En Titan el talento no pasa desapercibido, decía Lydia con orgullo. Si tan solo supieran que la directora ejecutiva de la que chismorreaban en las reuniones navideñas era la misma hija, la misma hermana, a la que una vez llamaron inútil. Ahora, mientras estaba de pie en mi oficina en la víspera de la mayor revelación de mi vida, pensé en el principio, las noches codificando hasta el amanecer en computadoras portátiles prestadas, los innumerables rechazos de inversores que no podían ver más allá de mi juventud y género, los momentos en que me pregunté si tenían razón al descartarme. Un suave golpe me sacó de mis pensamientos.
Señorita Adams, dijo Claire entrando, todo está listo para mañana. Se confirma la asistencia completa. Me volví de la ventana. ¿Cuántos empleados hay en el edificio ahora? Poco más de 3.200. Su familia está en la lista de asientos centrales delanteros para el personal ejecutivo. Asentí y tomé la única foto en mi escritorio, una instantánea de mi graduación universitaria. Me veía tan joven, tan esperanzada. No tenía idea de que en cuestión de meses mi propia familia me rechazaría. Claire dudó. ¿Está segura de que está lista para esto? Volví a colocar la foto suavemente. Estoy segura. Necesitan ver. Necesitan saber exactamente a quién enterraron y quién resucitó. Además, mañana no se trataba solo de mi identidad. Se trataba de presentar la creación más reciente de Titán, una revolucionaria plataforma legal de IA que cambiaría todo en lo que se basaban las empresas tradicionales. El momento era poético, la hija que abandonaron había construido el futuro del que ahora dependerían. Mi teléfono sonó. Un correo electrónico de mi padre, dirigido al jefe de departamento, emocionado de finalmente conocer al misterioso director ejecutivo mañana. Espero que sea alguien que realmente entienda cómo es el verdadero éxito. Sonreí para mis adentros, una sonrisa lenta y constante. Estaba a punto de descubrirlo. Tengo algunas sugerencias sobre la reestructuración del departamento legal, había terminado el correo electrónico de mi padre. Sonreí levemente. Todavía creía que su mentalidad de la vieja escuela era el secreto del éxito, todavía convencido de que las conexiones importaban más que la innovación. Mañana, esas ilusiones se harían añicos. Claire entró en mi oficina con una carpeta azul oscuro. Sus notas del discurso para mañana, aunque sinceramente dudo que las necesite. Tomé la carpeta, sintiendo el peso de 10 años de batallas asentarse en mis manos. 10 años, murmuré. 10 años construyendo Titán y Nevaschens, de un sueño a una potencia. 10 años de mi propia familia trabajando bajo mi techo, cobrando cheques firmados por la hija que descartaron sin siquiera saberlo. Me volví hacia el horizonte, la ciudad viva con miles de luces, y me di cuenta de que ya no se trataba de venganza. Nunca lo había sido realmente. Se trataba de reescribir la definición de éxito, de demostrar que no siempre proviene del favorito pulido y predecible. A veces proviene del marginado, del subestimado, del llamado fracasado. Claire, llamé cuando llegó a la puerta, alerta a seguridad. Mañana podría ponerse emotivo. Asintió sin hacer preguntas. Ambas sabíamos que una vez que mi familia se diera cuenta de quién había estado moviendo los hilos todo este tiempo, las consecuencias serían sísmicas. Pero yo estaba lista. No había construido un imperio huyendo de la confrontación. Mañana, la hija que desecharon les mostraría exactamente lo que la inútil podía hacer. El auditorio de la empresa estaba lleno. Más de 3.000 empleados llenaban cada asiento, la atmósfera vibraba de emoción. Durante una década, el escurridizo director ejecutivo de Titán y Nevaschens había seguido siendo un rumor, una historia de fantasmas en los círculos corporativos. Hoy el mito finalmente tomaría forma humana. Estaba de pie detrás de una pared de cristal de 2 vías en la sala de preparación, viendo cómo se llenaban las primeras filas. Allí estaban, mi padre sentado más erguido de lo habitual, alisándose la corbata, probablemente ensayando el consejo que planeaba ofrecer amablemente al director ejecutivo, Lydia, acomodándose en su asiento, claramente ansiosa por hablar sobre sus conexiones con organizaciones benéficas, y Ryan, revisando su reflejo en su teléfono, esperando que el director ejecutivo fuera su boleto a un ascenso real. 2 minutos, susurró Claire, ofreciéndome una botella de agua. Tomé un sorbo estudiando mi reflejo en el cristal. Se había ido la chica de 19 años que habían echado a la calle. En su lugar, estaba una mujer con un traje azul marino perfectamente confeccionado, pulida, serena e innegablemente poderosa. La voz del director de operaciones resonó por el auditorio cuando comenzó su presentación. Habló sobre el ascenso de Titán de una startup inestable a un titán, literalmente, de la industria tecnológica. Habló de nuestros avances en IA, nuestra rápida expansión, nuestra disrupción de las viejas industrias. Y finalmente habló del anuncio de hoy, el lanzamiento de nuestra innovadora plataforma de IA legal. Y ahora, dijo sonriendo hacia las alas, el momento que todos han estado esperando.
Por favor, den la bienvenida a la fundadora y directora ejecutiva de Titan Innovations, la visionaria detrás de todo. Di un paso al frente. Había llegado el momento. Entré en el centro de atención. El enorme auditorio cayó en un silencio atónito. Luego lo escuché, el jadeo agudo de Lidia, el sonido estrangulado y ahogado de mi padre, el ruido de la taza de café de Ryan rompiéndose contra el suelo. Buenos días, dije al micrófono, mi voz uniforme y clara. Soy Rachel Adams, aunque algunos de ustedes me conocieron una vez por un nombre diferente. Bienvenidos a Titan Innovations. Una onda recorrió la sala, los murmullos zumbaban como electricidad mientras los empleados, muchos de los cuales habían trabajado junto a mí sin darse cuenta, comenzaban a unir todo. La escurridiza directora ejecutiva, la arquitecta detrás del ascenso meteórico de Titán, había estado escondida a plena vista. Hace 7 años, continué, me dijeron que no valía nada, que mi pasión por la tecnología era una tontería, que el verdadero éxito solo provenía de la tradición, el estatus y conocer a las personas adecuadas. Dejé que mi mirada recorriera la primera fila. La cara de mi padre se había puesto blanca como el papel. Lidia agarraba los lados de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ryan estaba sentado congelado con la mandíbula floja, la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Las personas que me descartaron, dije en voz baja, han estado trabajando bajo este techo durante los últimos 3 años. Hice un ligero gesto hacia ellos. El reconocimiento brilló en la audiencia. El asesor legal, la administradora de la oficina, el oficial de cumplimiento junior, todos conectados por la sangre, pero desconectados por su incapacidad para verme. Pero este momento no se trata de venganza, continué, dejando que mi voz se suavizara. Se trata de innovación, de reconocer el potencial donde otros no lo ven, de creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace. Hice clic en el control remoto en mi mano y las pantallas gigantes detrás de mí cobraron vida con una elegante demostración. Hoy presentamos Titan Lex, nuestra revolucionaria plataforma de investigación legal de IA, un sistema que puede procesar millones de archivos de casos, predecir los resultados de litigios con una precisión sin precedentes y remodelar el futuro de la profesión legal. La ironía no se me escapaba, ni a mi familia. La hija que habían descartado por perder el tiempo con las computadoras acababa de reescribir los cimientos mismos de sus orgullosas carreras tradicionales. La presentación fluyó a la perfección. La tecnología estaba más allá de cualquier cosa que la industria hubiera visto, más rápida, más inteligente, transformadora. Cuando la última diapositiva se desvaneció y cerré mi discurso, el aplauso fue abrumador. Los empleados se pusieron de pie, aplaudiendo no solo a Titan Lex, sino a la verdad finalmente revelada. La seguridad se movió rápida pero discretamente, escoltando a mi familia a mi oficina privada arriba. Me quedé unos minutos más, respondiendo preguntas, sintiendo la electricidad de una nueva era recorriendo la sala. Luego subí. Estaban esperando cuando entré. Mi padre paseaba furiosamente. Lidia se sentó rígidamente en una silla, incapaz de mirarme a los ojos. Ryan miraba fijamente por la ventana al horizonte de Chicago. ¿Cómo? Espetó mi padre finalmente. ¿Cuándo? ¿Cómo construí una empresa multimillonaria? Terminé por él, mi voz tranquila. Con las habilidades que te burlabas, con la tecnología que descartaste, y con la determinación que intentaste destruir. Rachel, comenzó Lidia, su voz temblando ligeramente, solo queríamos lo mejor para ti. Me senté detrás de mi escritorio, mi verdadero escritorio, no el modesto espacio de trabajo que me habían visto usar todos estos años. No, dije con calma, colocando la foto de graduación. Querías lo que se veía mejor para tus amigos. Hay una diferencia. Ryan se volvió de la ventana, su rostro pálido. Todo este tiempo, dijo casi en un susurro, eras nuestra jefa. Irónico, ¿no? Dije, reclinándome ligeramente. La hija que desecharon terminó firmando sus cheques de pago. Mi padre se enderezó rígidamente, tratando de invocar cualquier autoridad que creyera que aún tenía. Ahora escúchame, jovencita. Levanté una mano, interrumpiéndolo. No puedes jugar la carta de padre ahora. Renunciaste a ese derecho la noche en que me diste 30 minutos para empacar mi vida en una bolsa de lona. Me levanté de mi silla, alisando las solapas de mi chaqueta. Todos ustedes son excelentes empleados.
Sus evaluaciones de desempeño son sólidas. Conservarán sus trabajos, aunque me imagino que las cenas familiares se sentirán un poco diferentes ahora. ¿Nos dejas quedarnos?, susurró Lidia, la incredulidad nublando su rostro. Como dije, respondí con firmeza y seguridad, esto nunca se trató de venganza. Se trata de demostrar que el éxito no tiene una sola cara. A veces proviene de la persona que menos esperas. Salieron de mi oficina con aspecto destrozado, sus décadas de silenciosa superioridad despojadas, enfrentados a la innegable realidad, la hija que habían llamado inútil ahora tenía sus carreras en la palma de su mano. Los siguientes meses trajeron cambios que no habían anticipado. Las propuestas de reestructuración de mi padre acumularon polvo, nuestro sistema de inteligencia artificial Titan Lex hizo que la mayoría de sus sugerencias fueran obsoletas incluso antes de que llegaran a mi escritorio. Las preciadas conexiones sociales de Lidia, las juntas de caridad y los contactos del club de golf, no significaban nada aquí. Titán valoraba la innovación, el mérito y la resistencia, no las charlas de cócteles. Ryan fue quien más luchó. Por primera vez, se dio cuenta de que el ascenso no provenía de apretones de manos y de mencionar nombres, sino de resultados. Pero algo más también cambió, algo que no había esperado. Lenta, cautelosamente comenzaron a verme no como la hija terca y decepcionante que se había negado a seguir su camino cuidadosamente trazado, sino como alguien que había forjado el suyo propio. Las cenas familiares finalmente se reanudaron, pero eran diferentes ahora. Celebradas en mi ático con vistas al horizonte, las conversaciones también cambiaron, menos sobre apariencias y más sobre ideas, discusiones reales sobre innovación, creatividad y lo que realmente significaba tener éxito. Aprendieron a escuchar, a reconocer que el éxito no siempre llevaba una corbata de banquero o un traje de abogado. Mantuve mi antiguo espacio de trabajo en el ala de ingeniería, donde los empleados, ahora plenamente conscientes de quién era yo, todavía me daban la bienvenida como a una igual. Me mantuvo con los pies en la tierra, me recordó por qué construí Titán, no para demostrar que mi familia estaba equivocada, sino para demostrarme a mí misma y a cualquiera que observara que inútil era solo otra palabra para ilimitado. La vieja foto de graduación todavía está en mi escritorio, pero ahora está acompañada por una nueva, tomada en el picnic de la empresa del año pasado. Mi familia está en ella, sonriendo genuinamente esta vez. No somos perfectos, pero estamos aprendiendo. Y yo estoy exactamente donde debo estar, dirigiendo el imperio que una vez dijeron que nunca construiría. Si mi historia resonó contigo, te invito a compartir tus pensamientos a continuación. Tu apoyo significa más de lo que sabes, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez les han dicho que no eran suficientes. Dime, ¿alguna vez te han subestimado, dudado o descartado? Quiero escuchar tu viaje, tus triunfos, incluso las batallas que todavía estás librando. Recuerda, el éxito no se define por encajar en el molde de otra persona, se define por el fuego que te niegas a dejar que se apague, incluso cuando el mundo intenta apagarlo. Si estás en un lugar ahora mismo donde sientes que nadie cree en ti, déjame ser la primera en decirte que eres capaz de cosas extraordinarias. Sigue construyendo, sigue soñando, sigue ascendiendo, incluso cuando sea en silencio, especialmente cuando sea en silencio. Porque un día, las personas que no pudieron ver tu luz no tendrán más remedio que pararse en su brillo. Deja un comentario, comparte tu historia, y si estás listo, da ese primer paso hacia la vida que te dijeron que era imposible. No eres inútil, eres ilimitado, y el mundo ni siquiera ha visto lo mejor de ti.